Sí, sí hay audio. Bueno. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Cómo se sintieron? Porque uno tiene que tener una noción, ¿no? Más o menos de cómo le fue o no. Uno sale triste o contento. Uno tiene una intuición, por lo menos. Si uno no está demasiado perdido, uno tiene una idea de cómo le fue, ¿cierto? Yo todavía no he calificado, pero voy a comenzar ya esta semana. Seguramente hoy en la tarde comienzo con ustedes, con su examen. Y ya por lo menos mañana o en la noche les paso las notas. Bien, porque apenas hoy abrieron el sistema. Hasta el día 20 de este mes, hasta el día 20 de junio. Bien, entonces, voy a tomar aquí. Entonces ahí estoy en esa parte de calificar. Listo. Entonces les enviaré un solucionario también, como aquella vez, como aquel primer parcial. Bien, yo les envío un solucionario para que ustedes comparen. Les envío, le hago observaciones en Minerva y les envío las notas pues en un formato PDF. Bien, para que todo el mundo verifique. Y me espero unos días mientras ustedes me hacen algún reclamo y luego la subo al sistema. Entonces ustedes tienen que Profe, estar. Sí, profe, disculpe que acabé de ingresar, no alcancé a escuchar lo que estaba diciendo de las notas. sí, que hoy voy a empezar a calificar el examen de ustedes. Que, que yo les envío un solucionario, así como hicimos en el primer corte, que yo les envié el solucionario y entonces les envié la nota. Ustedes comparan, no los tengan dudas de por qué sacaron tal o cual nota. Los comparan con el solucionario y tienen reclamos, los hacen bien. Y luego yo coloco la nota en el sistema. Por ahí es 2 días después. Y hay plazo hasta el 20 de este mes para subir las notas. O sea, tengo toda esta semana y toda la otra. Pero pues, como yo sé que ustedes son ansiosos, ¿verdad? Entonces voy a empezar a calificar rápido para que no empiecen a decirme, profesor, y las notas, y las notas, y las notas. ¿Cierto? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguna pregunta distinta a lo que hemos dicho? No, profe. Ok. Entonces nosotros comenzamos una nueva sección, pues, la unidad, o nueva unidad más bien, la unidad 3. Bien, aquí le estoy proyectando, no, voy a proyectar el contenido programático para que ustedes vean. Y esta es la unidad 3. Entonces, trata un poco como de geometría, bien, que estudiar los conceptos básicos de ángulos, triángulos, rectángulos, funciones trigonométricas, ¿no? ¿Recuerdan las funciones trigonométricas? ¿Alguien se recuerda aquí alguna función? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante. ¿Se acuerdan o no? Teorema de Pitágoras. Solución de triángulos, rectángulos. ¿Qué querrá decir solucionar un triángulo, no? Es como encontrar alguna incógnita, ¿sí? Es como por ejemplo, piensen en un triángulo rectángulo. Enseguida definimos formalmente eso. Un triangulito aquí. Listo. Entonces nos dan algunos datos. Nos dicen, si usted sabe que la altura mide 10, esto aquí mide 10. Y este ángulo acá mide 30 grados. Entonces, ¿cuánto mide esta longitud de acá a acá, que le llaman hipotenusa, ¿no? ¿Cuánto mide esa longitud? O, sí, o cuánto mide esta de acá. Llamémosle cateto adyacente. O sea, ¿cuánto mide? Sí, eso quiere decir solucionar un triángulo. Sí, encontrar las magnitudes restantes. O me pueden decir, ¿y cuánto mide ese ángulo teta que está aquí? Que hay un ángulo teta. ¿Cuánto de la que mide ese ángulo? Sí, porque yo sé que este de acá es un ángulo de 90 grados, mide 90.
pero ese ángulo teta, ¿cuánto medirá? Y miren que nos hacen todas esas preguntas teniendo en cuenta solamente dos datos. Sí, esta altura acá y este ángulo. Entonces, encontrar estos valores se denomina resolver el triángulo, pues. Ahí hablé de una manera informal porque yo no he definido qué es un triángulo rectángulo, nada de eso, pero estoy dando una idea, ¿cierto? Eso es resolver el triángulo. Funciones trigonométricas, seno, tangente, coseno, sí, arco, tangente, no, tangente, cotangente, sí. Y aquí dice perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro de una región, sí, el perímetro. ¿Alguien sabe aquí qué es el perímetro? Todo el mundo tiene una idea, ¿no? Supongan que usted tiene su predio y nos compramos un lote, pues vamos a construir acá una buena casa con un buen jardín, con una buena huerta, piscina, caballeriza, ¿cierto? Un lote de estos bien grandes. Qué bueno, ¿no? Comprar un terreno así, uno hace la casa aquí, miren, queda todo este espacio. Aquí puede colocar los parqueaderos, por acá puede colocar huertas, piscina, cancha de fútbol. Mejor dicho, el sueño de todos nosotros, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué será el perímetro de este terreno? En este caso es rectangular, es un rectángulo. Fácil. El perímetro es lo que nos preguntarían a nosotros si quisiéramos comprar la malla para cercar este terreno. Si yo quisiera cercarlo con el alambre de púa, para que no se entren los desadaptados por ahí, de pronto, ¿no? Entonces, ¿cuánto alambre tengo que comprar para cercar este terreno rectangular? Pues tengo que saber el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es la Profe, longitud como, de este lado. Sí, la escucho. no, que si le iba a decir que si el perímetro era la suma de todos los lados. Exactamente. Muy bien. Entonces, miren, este lado, toda esta longitud de aquí lo voy a llamar lado 1. ¿Sí? Este es el lado 1. Y este lado de acá, pues como son lados paralelos, pues miden lo mismo. Este también mide L1. Y acá arriba, pongámosle a esto eh, lado, coloquémosle en color rojo, lado 2. Sí, como dice la compañera, es la suma de todos los lados. Si yo quiero comprar alambre para acercar todo eso, necesito saber el perímetro. Entonces, la longitud de todo esto. Entonces, el perímetro en este caso, P, llamémoslo así, es que lado 1 más lado 1, ¿cierto? Es decir, 2 veces el lado 1 más que, a ver, porque ahí ya sumé este lado, Lado 2 más lado 2. eso, entonces sería 2 veces el lado 1, y lado 2 más lado 2, pues es 2 veces el lado 2, ¿cierto? Perdón, aquí el lado 1. Entonces, eso es el perímetro. Ahora, ¿qué pasa si la figura es un poco más complicada? Como una circunferencia. Sí, ¿qué tal que nosotros compramos un terreno en forma de circunferencia? Así. Entonces, ¿cuál será el perímetro en este caso? ¿Ustedes sabrían calcular el perímetro de esto? ¿Ustedes qué harían? Yo lo que haría es que me compraría un lazo, ¿sí? Y encercaría todo el perímetro con un lazo. Luego corto el lazo aquí y lo abro. Entonces, cuando abras el lazo, me da una línea y la mido, ¿sí? Corto aquí, miren, aquí. Corto y abro ese lazo, esa cuerda que me queda y la mido. Y eso me haría el perímetro de esa circunferencia. Sí, pero hay una fórmula también para hallar ese perímetro. Esa fórmula es 2pi, sí, el número irracional pi, por r, en este caso. Donde r, ¿qué es? R es el radio de esta El circunferencia. radio. El radio que va, es El la radio. longitud que va del centro al borde acá. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar perímetro, pero perímetros son algunas fórmulas de algunas figuras, ¿no? Pero es algo muy sencillo. Luego, ¿qué estudiaremos? Pues aquí aparecen estos tres conceptos. Miren, área y volumen. Y aparecen aplicaciones, ¿sí? Área y volumen. ¿Y qué será el área? No, pues sencillo.
El área, pues, es lo que está encerrado aquí, ¿no? ¿Cuánto mide esto en área? Por ejemplo, ¿cuál es el área de un rectángulo? Lado 2 por lado 1, ¿cierto? O sea, base por altura. ¿Sí? O la de un triángulo rectángulo es base por altura sobre 2. La de una circunferencia es pi por área al cuadrado. ¿Sí? Tiene unidades cuadradas de medida. ¿Sí? Entonces, estudiar el área de algunas figuras. ¿Sí? O alguna combinación de figuras. ¿Listo? Eso es el área. ¿Y el volumen? ¿Qué viene siendo el volumen? No, pues el volumen se forma cuando tenemos figuras en 3 dimensiones, ¿no? Piensen en esta figura, miren. Vamos a hacer un tanque aquí, este es un cilindro. Miren este cilindro, usemos la imaginación aquí, vean eso en 3 dimensiones. ¿Sí? 3 dimensiones. ¿Sí logran visualizarla o no? Este es el piso, el cilindro. ¿Listo? Entonces este cilindro tiene una capacidad de almacenar algo dentro, ¿no? Agua, o lo que sea. Y podemos colocar algunas cosas y algún líquido. Entonces, como él está en 3 dimensiones y puede almacenar algo en su interior, la cantidad de líquido o de líquido que podamos colocar dentro se le denomina el volumen. Pues hay un volumen aquí, ¿sí? Que viene dado en unidades cúbicas. Por ejemplo, el volumen de un cilindro, ¿cuál sería? Pues miren que la parte de abajo del cilindro es como una circunferencia, ¿sí? Si ustedes ven cualquier cilindro, ¿sí? Un vaso, lo que sea, ¿sí? O este termito que tengo aquí, miren, con agua. Si lo miramos así de frente, esto de aquí, miren, una circunferencia. ¿Listo? Entonces el volumen de un cilindro, que lo podemos denotar así, B sub C, es que es el área de la base por la altura. Pero la base mide el área de esta circunferencia. O sea, coloquemos aquí área de la base. El área de la base, pero la base del cilindro es esa circunferencia. Supongamos que la circunferencia tiene un radio aquí R, ¿sí? Radio R, la distancia del centro al borde acá. Entonces el área de la base va a ser pi por R al cuadrado, ¿sí? Además el cilindro tiene una altura, ¿cierto? Tiene una altura h. Por lo tanto, en definitiva podemos decir que el volumen de un cilindro es pi, que es el área de la base, pi por R cuadrado, por la altura h del cilindro. Claro, entre más altura, pues más grande es el volumen, ¿no? Si el h crece, coloco h cada vez más grande, 10, 20, 30, 40, pues el volumen aumenta, ¿no? Tendría más capacidad de almacenar cualquier líquido allí. Si aumento la altura, mire todo lo que me gano en volumen, ¿verdad? Si yo subo la altura, todo esto me lo gano en que puedo almacenar más. Sí, a medida de que aumento la altura, pues tengo más volumen. Si aumento el radio, también puedo hacer un cilindro más grande, más grueso, más volumen. ¿Sí? Entonces aquí el radio y la altura son directamente proporcionales al volumen. Si esas crecen, volumen también. Bien. Entonces tendremos que hacer algunos ejemplitos aplicados a volumen. ¿Sí? Esta es una de las figuras importantes, pero podemos pensar no un cilindro, sino en un cono, ¿sí? En un cono recto. ¿Cómo sería un cono recto? Un cono recto sería, sí, los conitos, pues, que los que ustedes van a comer helado los domingos, ¿no? Que son así. Sí, este cono recto. Entonces también él tiene un volumen. ¿Sí? ¿Cuánta cremita le cabe a este helado aquí? Y depende del tamaño de este cono recto. ¿Cómo es que le llaman a esto? ¿Cucurucho? ¿O cómo le llaman cuando uno compra un helado a esta parte aquí, esta galleta? ¿Alguien sabe? ¿De acuerdo?
Sí, que aquí le colocan a uno la bolita aquí. Permítame. Aquí le colocan la bola de lado. De hecho, podemos hallar el volumen de todo, ¿no? O sea, tanto del cono recto como de esta bolita de lado. Digamos que esa bolita de lado es una esfera, ¿sí? En 3 dimensiones. Entonces nos pueden decir a nosotros, si a usted le venden un helado, ¿sí? Que está lleno de cremita de mandarina hasta aquí, todo esto está lleno de crema de mandarina. Y acá de vainilla o de ron con pasas acá arriba, ¿no? En total, ¿cuánta crema usted recibió? ¿Qué volumen de crema usted recibió? Entonces le tocará calcular el volumen de crema de mandarina que está en este cono recto, más el volumen de esta esfera que está, que es la crema de ron con pasas. Sí, hay que calcular 2 volúmenes para usted saber en total cuánto recibió de cada cosa y en total, ¿no? Entonces todas estas son figuras en 3 dimensiones que admiten un volumen, ¿no? Un volumen. Por ejemplo, el volumen de la esfera, esa que está acá arriba, es así, miren, volumen de la esfera es igual a 4 pi tercios por su radio al cubo. Entonces, ahora dígame cuánto es el radio de la esfera y ya, aplico esta fórmula, elevo al cubo ese radio y lo multiplico por 4 pi sobre 3 y listo. Eso me da las unidades cúbicas de volumen que tiene esa esfera. Bien, entonces son todas estas pequeñas nociones que vamos a estudiar, volumen y aplicaciones aquí. Bien, para finalizar el curso. ¿Listo? ¿Ya tienen una idea más o menos de esta unidad 3? ¿Cierto que está como chévere porque hay mucho dibujo? Ajá. No, pero dígalo con ganas, ¿no? Ajá, Sí, ajá. profe. Está muy Eso, interesante. muy bien. De hecho, es que esto es, bueno, nosotros porque no tenemos más herramientas, pero digamos, en el curso uno da como la fórmula, ¿no? Pero esto se pueden usar herramientas del cálculo para calcular este volumen y ese volumen se podría calcular como la integral doble de, a ver, desde menos R hasta R desde menos raíz de 1 menos X al cuadrado hasta raíz de 1 menos X al cuadrado por dy de X por 1 aquí. Ah, no, aquí coloco raíz de 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Mire, si ustedes ven algún día un curso de cálculo, estos símbolos que están aquí se llaman integrales. Y esto es una integral doble, y esa integral doble da el volumen de esa esfera, ¿no? Y ahí sí tendríamos que hacer todas las cuentas y todo, pero nosotros vamos a usar solamente los resultados y la interpretación de eso. Bien. Entonces, eso es la unidad 3. Me parece que la unidad 3 es muy tranquila, muy sencilla, muy generosa. Listo. Entonces vamos a comenzar por el principio. Entonces regresémonos aquí. Dice conceptos básicos, ángulos y triángulos rectángulos. Bien, ángulos y triángulos rectángulos. Vamos a estudiar eso. Son cosas muy sencillas, pero hay que fundamentarlas. Listo. Entonces, por favor, antes de comenzar, pueden escribir presente en el chat. Ya pasó la semana de exámenes, ¿cierto? Ya todo el mundo hizo su examen. Todo el mundo está hoy aquí tranquilo, sosegado. Falta un parcial, profe. Ya, por lo menos en el plano académico ya está más tranquilo. La vida, pues, todo el mundo tiene sus preocupaciones, pero yo digo,
tranquilo y sosegado en el plano académico. Ya en otros planos de la vida, pues uno tendrá otras preocupaciones, ¿no? A algunos les falta un parcial bien. Ustedes son de primer semestre, ¿cierto? Tercer No, semestre. de tercer semestre. Eso. Ujú. Ustedes ya están experimentados en toda esta dinámica de hacer exámenes, de correr aquí y allá, ¿sí o no? Sí, profe. Les falta un semestre nomás para terminar, ¿cierto? 2. A2. Sí. O sea que terminan, a ver, a la mitad del otro año. Casi, falta poquito. No, Pero profe, entonces usted... falta cuarto, quinto y sexto. Faltan 3. es que es Terminamos a final de año. Sí, usted es tecnología, ¿no? Técnica, no, tecnología. Tecnología, sí, profe. A final de año. O sea que ustedes prácticamente no conocen, algunos no conocen al ISER, pues. No lo conocen físicamente, porque, ¿no? Si no hago mal las cuentas, si ustedes saben tercer semestre, pues ustedes empezaron en febrero del año pasado, Estuvimos poquito tiempo presencial. como un mes nomás, ¿no? Sí. Tremendo, ¿no? Ojalá que puedan regresar pronto. Sino que la vacunación está como muy lenta. ¿Ustedes creen que para el próximo ya se pueda regresar? Yo pienso que no. Pues, profe, la verdad, pues, bueno, acá en Pamplona, bueno, mi hermano estudia en una vereda y pues prácticamente dijeron que ahorita en agosto volvían a clases presenciales. Pero ella estudia ¿qué nivel? O sea, de colegio. Secundaria. Es que los colegios sí están regresando. Yo no sé por qué las de educación superior ya son más reacias. Tal vez Es que porque tengan... prácticamente están vacunando hasta ahora los de 50. Aquí que lleguen a nosotros, pues medio año más, y no sé. exacto, ¿no? Y si usted, bueno, la mayoría de sus profesores son como, ¿de qué edad? Ahí en el ICE. No, pero así ellos todos estén vacunados. Los estudiantes tienen que ser vacunados para poder regresar, ¿no? Por eso, profe, porque digamos que están vacunando a los profesores, etcétera, pero a nosotros no. Entonces, ¿qué sacan con que los profesores estén vacunados y nosotros los alumnos no? Entonces, Eso, no se logra nada. Y tienen que ser vacunados porque son muchos, son estudiantes que vienen de distintas regiones, ¿no? De exacto, distintos profe. lugares. Sí, no sé, yo por las reuniones que yo en las que he participado ahí del ICER, pues yo veo muchos profesores con su edad, ¿no? Pero también hay muchos jóvenes, muchos profesores jóvenes. Y de aquí a que vacunen a esos profesores jóvenes, pues, mejor dicho, cuando usted la va a vacunar, vacunan a esos profesores también. O sea, de último. Ajá. Yo creo que el próximo semestre todavía no. Por lo que A, veo, men- sigue virtual. a menos de que quiera tomar un riesgo, pues, de decir, no, pues vengan así, hagan sigan el protocolo de bioseguridad y usen el tapabocas en la clase y separaditos y... Pues sí, a profe, menos uno de- puede usar todo eso, pero ¿qué tal uno se contagia? Uno nunca sabe, ¿no? Entonces, Claro, y lo más crítico es que tenemos que ir a Pamplona todos, ¿cierto? Somos muchos, ¿no? Y, y el centro médico de allá es pequeñito, ¿no? Y creo que ya está a punto de colapsar, ¿no? no, profe, acá Entonces, en Pamplona está muriendo mucha gente de COVID. sí, es que es muy pequeño el centro médico, entonces no hay camas, no. Toca Yo no creo que salir de la casa. ese es el miedo, yo creo que tienen, de que no se tiene la infraestructura para atender a las personas. Entonces mejor no, que No, no profe, y vayan. por otro lado hay mucha gente que es inconsciente, sale sin tapabocas, o sea, no se cuidan ni nada y Eso, no faltan los que eso es salen el fin de terrible. semana para la Plaza Almeida, para el parque, a bailar, a rumbear, a recordar viejos tiempos, ¿cierto? Eso es la tradicional, ¿no? Uno queriendo salir, pero nada, profe, no. Que sí, que hace tiempo que no te veía, que como estás de bonita, y bueno, empieza pues la historia y entonces nadie quiere usar tapabocas ya.
Todo eso es que se tiene que tener en cuenta, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, este conversa muy bueno, pero tenemos que seguir trabajando. Entonces vamos a ver estos conceptos básicos de geometría. ¿Listo? Entonces tengo estas notas, miren. Entonces, creo que es algo obvio todo esto, pero hagamos una lectura previa, ¿cierto? Así, en términos generales, dice, ¿de qué trata la geometría? ¿Sí? Esta palabra geometría. ¿Sí? Que uno la puede separar así en el antiguo griego. Entonces trata de la medición, ¿sí? De objetos geométricos. Ya veremos cuáles son esos objetos que se forman entre puntos y segmentos. Bien. Entonces, vamos a estudiar las propiedades de las líneas, ángulos, planos y sólidos. Cuando habla de sólido aquí, se refiere pues a las figuras en 3 dimensiones, ¿no? Como el cono, como la esfera. Figuras planas son los triángulos, los rectángulos, la circunferencia. Bien. Y se estudian las relaciones que se guardan entre sí. ¿Listo? Algunas relaciones de proporcionalidad, etc. Entonces veremos algunos conceptos básicos. Entonces, el concepto más sencillo, ¿cuál es? El segmento, ¿no? Esta es la, digamos, bueno, el más básico de todo es el concepto de un puntito. Pero ahí sigue el segmento. Entonces, ¿qué es un segmento? Es la parte de una línea que une 2 puntos. O sea, una línea está conformada, un segmento está conformado por infinitos puntos que unen estos 2 extremos. ¿Sí? Aparece el concepto de rayo, pero es un, no sé qué sentido, bueno, una recta puede verse como un rayo. Entonces, es aquella parte de una línea recta que da en algún lado de un punto señalado sobre ella. O sea, un rayo parte de un punto y se va hacia el infinito. O sea, esta flechita aquí indica que eso se extiende hasta el infinito. Bien. Aquí sería bueno de nuevo usar como el plano cartesiano. ¿Sí? Revisarlo de nuevo un poco. Bueno, ¿y cuál es la noción de ángulo? Entonces aquí dice, cuando 2 rayos se intersectan en sus extremos, ¿sí? En este puntico acá, el punto de intersección se conoce con el nombre de vértice del ángulo. Con el nombre de vértice del ángulo. ¿Sí? Entonces, hay 2 rayos, digamos, que surgen del mismo punto. ¿Sí? Este señala hacia acá, hacia el lado derecho, y este como hacia arriba. Y aquí esto me define, el puntico también se puede llamar de vértice. Sí, eso va a ser el vértice de algún ángulo. El ángulo se forma aquí entre estos 2 lados. Bien. Y dice, ¿cómo vamos a medir los ángulos? Entonces hay 2 formas, en radianes o en grados. ¿Sí? En ángulos se miden en grados o en radianes. Entonces, cuando usamos grados, colocamos este símbolo aquí como esta O pequeña, ¿sí? Como si fuera el exponente, ¿no? Entonces, 360 grados va a ser un giro completo. O también podemos usar pi radianes. Bueno, vamos a ver con detalle cada uno de esas formas de medir. Entonces, vamos a pensar en los distintos tipos de ángulos. Pues ya sabemos que un ángulo se forma entre 2 rayos o lados. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el ángulo recto. Está formado por el cruce de 2 líneas perpendiculares que forman la cuarta parte de una revolución, es decir, 90 grados. Bueno, esa definición está un poco como extraña. Simplemente piensen en este rayo, sí, y acá. Y coloquemos esta flechita aquí, para indicar que es un rayo, que se extiende hacia el infinito ese segmento ahí. Y aquí tenemos este punto de intersección. ¿Listo? Entonces, este ángulo que está aquí, es lo que se denomina un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y cuando el ángulo que se forma entre 2 lados es de 90 grados, decimos que estos 2 rayos o rectas son perpendiculares. Bien.
sea, podemos decir que la línea 1, digamos que está acá la línea 1. Y esto acá la línea 2. Entonces la línea 1 es perpendicular, lo denotamos así, en este símbolo. A la línea 2. Sí. Entre ellas se forma un ángulo de 90 grados. Sí, ese es los distintos tipos de ángulos. Bueno, se forma. Bueno, es mejor escribir aquí con esto. $90. Entonces, tenemos ese concepto ahí de ángulo. El ángulo de 90 grados. ¿Qué otro tipo de ángulo podemos observar nosotros? Esto es algo una clase muy sencilla, bien, como de definiciones básicas. Dice que el ángulo obtuso. Entonces, el ángulo obtuso tiene una abertura mayor a la del ángulo recto. Concretamente, aquí nos muestran el dibujito. Entonces, un ángulo obtuso es más grande que 90 grados, ¿sí? Mayor a 90 grados. Sí, pero más pequeño que 180. A ver, voy a hacer un dibujo un poco mejor para ubicar todos esos ángulos de una manera más pedagógica aquí. Voy a dibujar el plano cartesiano, ¿sí? Cuando uno habla de geometría tiene que inevitablemente pensar en el plano cartesiano. ¿Recuerdan cómo era el plano? Así. Teníamos el eje X, el eje Y. Eje X, Y. ¿Listo? Entonces, este ángulo aquí es de 90 grados. Ahora, tracemos un segmento azulito por aquí. Bien. Miren ese segmento. Entonces, el ángulo que se forma entre el eje X y ese segmento azul, aquí en 90, es un ángulo más grande que 90 grados, ¿cierto? Hay una abertura mayor, pero es más pequeño que el ángulo que está acá abajo. O sea, que el ángulo completo que vale, si este pedacito, esta primera cuarta parte vale 90, y este ángulo aquí también vale 90, entonces todo completo, o sea, de aquí hasta aquí, sería un ángulo de 180 grados, ¿cierto? Entonces, el ángulo que está formado entre el eje X y la recta azul, que es este pedazo nomás, es obtuso porque mide más de 90, pero menos de 180. Perdón. Obtuso, ¿sí? Pero bueno, en fin. Aparece también el ángulo agudo. Sí, esa es una abertura más pequeña de 90 grados. A veces se le llama ángulo agudo. Por ejemplo, un ángulo de 40 grados, de 30 grados. Sí, son ángulos agudos. Son conceptos muy sencillos, muy básicos, pero alguien tiene que hacerlo alguna vez, ¿cierto? Me tocó a mí. ¿Qué podemos hacer? Entonces, este ángulo, por ejemplo, pensemos en este ángulo aquí, que mide 40 grados. O 45 grados, pongamos. Sí, eso es un ángulo agudo. Y la abertura es muy pequeña, más pequeña que 90. Si piensan en que ustedes sujetan esta puntica aquí y la van moviendo, ¿sí? Como si fuera la perilla de un reloj. Digamos que aquí esto está fijo. Hay una puntilla aquí puesta. Solo podemos mover acá. Entonces, si usted va moviendo esa perillita, ¿sí? Como la que tiene el reloj, si usted la ubica hasta aquí, ya tiene un ángulo de 90 grados. Si la ubica hasta acá, tiene un ángulo de 180. Si sigue moviendo esa perillita, ¿no? Como les digo, en el ejercicio la van moviendo. Si la mueven y dan un giro así, hasta aquí, ¿cuánto creen que ustedes que mide este ángulo? Desde acá, miren, desde aquí
hasta doy toda la vuelta hasta que llego acá. Este es un ángulo grandote. ¿Cuánto creen ustedes que mide? Si este primero mide 90, más otro 90, aquí que tengo que sumarle otros que. Otros 90. 90. Eso, entonces ¿cuánto mide todo eso? Todo ese ángulo que señalé ahí. 170 grados. 170. 160. No, porque 70. mire, no. 270. 270, sí. 270 porque 90 más 90, 180. 180 más 90, 370. Perdón, 270, porque 9 por 90 por 3 es 270. Sí, este ángulo mide 270 grados. ¿Y cuál será un ángulo? Digamos que yo sigo girando hasta acá. ¿Cuánto mide todo el giro completo? 360. 360, que es 90 por 4, 360. Entonces yo puedo medir los ángulos así. ¿Sí? Mire que voy midiendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Es positivo el ángulo cuando empiezo de aquí me voy así. Contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Ustedes sí, miren su reloj para dónde se mueven las manecillas. Sí, entonces, contrario a ese movimiento, si empiezo a medir los ángulos, ahí me daría ángulos positivos. Bien, si yo mido al contrario, pues ya dan negativos. ¿A qué me refiero? A ver, entonces podemos ponerle signo a los ángulos, sí. Pongamos que yo mido este de aquí a aquí, pues mide 90 grados. ¿Sí? Aquí implícitamente hay un sentido. ¿Cuál es el sentido? Sí. Y si yo me voy en el sentido contrario, ¿cuánto cree que mide este ángulo de acá abajo? Menos 90. Entonces va a ser menos 90. Va a ser el mismo valor numérico, pero con un menos para indicar eso. Bien. Entonces tenemos esos ángulos y tenemos que un giro completo pues es 360 grados. Por eso cuando la gente dice, uy, es que a mí la vida, ¿no han escuchado? Cuando los cotilleos por ahí del barrio, ¿no? Que le dicen, ¿sí viste a fulano? La vía le dio un giro de 360 grados. ¿No han escuchado esa? Sí, profe. Pues está mal dicho o no. Porque si uno hace un giro de 360 grados, pues vuelve al mismo punto, ¿o no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. porque usted está en este punto, a ver, pensemos en esto. Usted está aquí, y yo le digo, no, es que se dio un giro de 360 grados, pues voy a ver qué giro dio. 180, 270, 370, no, pues está en el mismo punto, pues dio un giro de 360 grados, o sea, no hizo nada, pues. O mejor dicho, quedó en el mismo punto, pero con parado en la cabeza, será algo así. Y más bien decir que la vida le dio un giro de 180 grados. Y ahí sí como que se entiende mejor la lógica, ¿cierto? Porque si uno está en este punto, si yo estoy aquí y la vida me dio un giro de 180 grados, terminé por acá. Y entonces estoy en el lado opuesto. Ya, antes estaba acá, ya estoy acá, estoy en el lado opuesto. Me cambió un poquito la vida, sí. En fin, vamos a ver qué otras definiciones básicas aparecen aquí. Bueno, nos queda menos de un minuto. Entonces, hagamos una pausa para tomar un café y continuamos a las 9:50, ¿listo? Hablando un poco más de esta geometría. Bien. ¿Listo, profe? Bueno, En 10 minutos, en 10 minutos continuamos porque ustedes saben, esto se corta aquí automáticamente. Después de 40 minutos. Bueno. Entonces en 10 minutos seguimos.